días, bienvenidas y bienvenidos todos a Compostela, bienvenidos a la Universidad de Santiago de Compostela y permítanme solo 30 segundos para decirles que estamos encantados de recibirles aquí en la universidad. Yo doblemente encantado por volver a ver amigos con los que he compartido 7 años largos de tarea en el control externo desde el Consejo de Contas de Galicia y ahora pues en otras responsabilidades, pero encantado igualmente de volver a verles y volver a tenerles aquí, además en un espacio, como ha dicho el consejero mayor, pues tan emblemático como este para nosotros. Yo no les voy a entretener, simplemente hay ahí una frase resaltada en la pared que dice Galicia fulget, brilla Galicia. Y es la frase tomada del friso que está en el claustro, grabado por Álvaro de Cadaval, donde da cuenta de la construcción de este palacio que mandó Alonso III de Fonseca y Ulloa construir para la universidad a principios del siglo XVI. Y después de agradecer pues, los gestos tan generosos, dice la frase que está grabada en latín, en la piedra, y traducida al gallego en las maderas que rodea el claustro, dice: ahora más y más brilla Galicia gracias a nuestro patrono que le dio tanto honor, ¿no? Pues yo creo que no se podía definir de mejor manera pues, el papel que se le quería reconocer a la universidad para hacer que Galicia brillase. Y ese fue el lema que utilizó esta universidad cuando celebró en 1995 su 5º centenario. Galicia fulget, brilla Galicia. Por lo tanto, pues hoy brilla más, además con la presencia de todos ustedes aquí para estos encuentros técnicos que nos traen a todos muchísimos recuerdos. Nada más. Bienvenidos y a disfrutar de esta jornada. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues buenos días a todos, buenos días. Iniciamos, por lo tanto, las sesiones de las 14 encuentros técnicos con 2 conferencias a cargo de 2 profesores universitarios, expertos, conocedores en el tema que nos proponen y muy vinculados directa o indirectamente al órgano de control externo. Roberto Fernández Llera, que es el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, y Antonio López Díaz, el actual rector de la universidad que nos acoge y exconsellero, como ha dicho él, mayor del Consejo de Contas de Galicia. Inicia la sesión Roberto Fernández Llera con un título muy sugerente que nos lo propone en forma de pregunta. ¿Qué han hecho los impuestos propios por las comunidades autónomas y qué pueden hacer por ellos el control externo? Roberto Fernández es licenciado en Economía y doctor por la Universidad de Oviedo, máster en Economía y Empresa por la Universidad Pompeu Fabra. Me gustaría destacar de su amplio currículum su vocación de investigador, como acredita su pertenencia a redes como las de investigadores en financiación autonómica y descentralización financiera en España, el Grupo GEN sobre gobernanza económica o la Red Locais, y que, por cierto, todas ellas tienen sede en Galicia. Roberto, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, bos días. Ciertamente uno está algo acostumbrado a hablar en público, pero el miedo escénico hay que seguir teniéndolo y confieso que lo tengo. Confieso que lo tengo porque estoy en una ciudad, en una sede universitaria, al lado de amigos y colegas que me impresiona hablar ante este auditorio. Así que, señor rector, querido Antonio, muchas gracias por acogernos en tu casa y muchísimas gracias, colegas del Consejo de Contas de Galicia, porque desde luego merecéis un reconocimiento expreso por vuestro trabajo en estos tiempos tan difíciles de organizar un evento multitudinario con las dificultades habituales, como ya se decía antes, pero con las dificultades particulares que tenemos en este momento. Bueno, la pregunta, efectivamente, de mi ponencia, que pretendo que no sea demasiado larga, porque no quiero quitarle tiempo yo nada menos que al rector de esta universidad, pues es una pregunta complicada, pero a la vez modesta, porque voy a hablar de algo que es modesto, que son los impuestos propios de las comunidades autónomas. La pregunta supongo que a alguien le sonará a aquella película de hace 40 años, La vida de Brian, una película muy simpática, en la que, además, fíjense, introducía ya toda una lección casi de economía pública, ¿no? Aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras, los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues ¿qué han hecho los impuestos propios de las comunidades autónomas por ellas, por este nivel de gobierno?
y qué podemos hacer desde el control externo, que es un poco a lo que estamos hoy aquí. Bien. Lo primero que hay que decir, que son los impuestos propios, aunque todos lo sabemos, pero por enmarcar un poco el nivel de debate. Es decir, son impuestos, evidentemente, por tanto, integran el sistema tributario, forman parte de los recursos de las comunidades autónomas reconocidos en la Constitución, pero no forman parte del sistema de financiación autonómica. Y esta ya es la primera salvedad importante que hay que decir. Cuando ahora estamos en otro proceso de reforma del sistema de financiación, se habla de muchos temas, de la equidad, de la sostenibilidad, de las quitas o no quitas de la deuda, pero no estamos hablando, y a mi modo de ver es un aspecto que creo que se debería hablar de los impuestos propios de las comunidades autónomas. Al menos por dos motivos. El primero es porque son la expresión más genuina, más pura de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, o al mismo nivel, porque son también la expresión más genuina del poder tributario de las comunidades autónomas que reconoce la Constitución. Y sin embargo han sido los grandes olvidados. En una brevísima síntesis histórica, ¿qué podemos decir? Pues que frente a una parquedad inicial, las comunidades autónomas al inicio, en los primeros años 80, prácticamente se financiaban con el coste efectivo y no tenían apenas imposición propia. Hubo una segunda etapa ya muy posterior, después de la crisis financiera, sobre todo de 2008-2009 en adelante, donde empezó a haber cierta imaginación, cierto activismo fiscal a la hora de crear nuevas figuras tributarias, con un gran protagonismo de la fiscalidad verde, de la fiscalidad ambiental, de esto seguiré hablando a continuación, pero sobre todo condicionado en todos estos años, prácticamente ya 40 años de financiación autonómica, por unas restricciones contenidas en la LOFCA, en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que, a mi juicio, y trataré de defender esta posición, son unas restricciones en algún modo excesivas. Me explico. El artículo 6, en concreto, de la LOFCA, que establece una serie de condicionantes y básicamente prohíbe la doble imposición con hechos imponibles del Estado y de las entidades locales, pues ha sido objeto de controversia jurídico-constitucional a lo largo de todos estos años. Bien es cierto que han ocurrido dos cosas. Es decir, una cosa es el texto de la ley, donde dice lo que dice, prohíbe en general esa doble imposición, pero otra cosa es los recursos que sistemáticamente, por parte de los sucesivos gobiernos centrales, se han producido casi sin excepción sobre prácticamente todas las figuras propias de imposición autonómica, y es verdad que el Tribunal Constitucional ha ido modificando su doctrina, en un principio muy restrictiva, en los últimos años ya un poco más flexible o un poco más proclive, podríamos decir, a favor de estos impuestos propios autonómicos. Pero, en definitiva, no ha desaparecido esa conflictividad institucional, como, por ejemplo, en los últimos años hemos visto con los impuestos sobre los depósitos en entidades de crédito, un aspecto también del que podemos comentar algo después. Bueno, en este contexto, en esta financiación autonómica que está aplazada en su reforma desde el año 2014, cuando debería haberse hecho, es verdad que las circunstancias no ayudaron, pero en este momento hay constituida una comisión de expertos en el ámbito del Ministerio de Hacienda, una comisión de personas expertas que está planteando reformas sobre el sistema fiscal y en la que se ha pedido la opinión abierta en un proceso de consulta pública a cualquier persona, entidad, asociación interesada. Se han emitido 73 documentos que están disponibles en la página del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, con diferentes consideraciones, con diferentes opciones de reforma tributaria, pero yo, sobre todo en mi ponencia, que tienen ustedes disponible, me refiero a los 15 que han presentado las comunidades autónomas de régimen común. Primer aspecto, las 2 de régimen foral no han participado en este proceso de consulta pública. Recuerdo que estamos hablando de la reforma del sistema tributario, del conjunto del sistema tributario, reconociendo los sistemas forales que están en nuestra Constitución y sus peculiaridades. No podemos olvidar que el sistema tributario sigue siendo el mismo y común, con todas las especificidades que hay que decir. Bueno, pues en esos documentos, en esos 15 documentos de comunidades autónomas, hay propuestas muy interesantes, hay mucha ideología, hay mucha carga política. Yo he tratado de desbrozar todo eso y centrándome exclusivamente en los impuestos propios de las comunidades autónomas, para ver si hay algún denominador común, para ver si entre toda esa hojarasca podemos extraer algún consenso, que falta nos hace. Tenemos que partir, por tanto, de una idea que está en la Ley General Tributaria, que ya estaba en la Ley General Tributaria del año 63, que es que el fin primordial y obvio de los impuestos, de los tributos en general, es la recaudación, es la financiación del gasto público, pero que hay otros objetivos
derivados, objetivos extrafiscales, perfectamente legítimos, y por si había alguna duda, esa sentencia 3787 del Tribunal Constitucional pues lo vino a aclarar definitivamente. No solo son legítimos, sino que contribuyen como instrumento de política económica a desarrollar las competencias que tienen recogidas las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía. Desde luego, el paradigma son los impuestos ambientales. La imposición ambiental tiene un clarísimo objetivo extrafiscal, no tanto recaudatorio, aunque obviamente la recaudación es una consecuencia lógica de esa imposición. La imposición ambiental no deja de ser, esto es casi una clase de teoría de la hacienda pública, un instrumento orientador del consumo o de la producción. Se trata de desincentivar consumos dañinos para el medio ambiente, producciones que generan contaminación, emisiones, etcétera. Y, por tanto, su base imponible, la base imponible de los impuestos ambientales, al menos desde un punto de vista teórico, debería ser una estimación directa. Es decir, cuál es el daño ambiental producido por una determinada actividad y sobre ese daño se establecería directamente el gravamen. Esto a veces no es posible, por tanto se recurre a estimaciones indirectas, pues consumo de bolsas de plástico, toneladas emitidas a un determinado espacio, número de toneladas de basura, en fin, todas estas cuestiones. Lo que tenemos que partir es de un hecho, y es que el nivel de contaminación cero no es factible, eso supondría prácticamente renunciar a toda actividad económica y, por tanto, lo que hacen los instrumentos ambientales, en este caso los impuestos ambientales, es trabajar para reducir esa contaminación, pero nunca llegando a cero, como parece lógico y natural. De todos estos elementos definitorios que están aquí en la pantalla, si no me importa voy a quitar un poco la mascarilla, creo que estoy... De todos estos elementos que están en la pantalla, como decía, en definitiva lo que se trata es de ambientalizar el impuesto. Este es un aspecto clave que recordaba nuestro presidente hace un momento, el presidente de ASOCEX, en la introducción. Hay un aspecto que es muy habitual, que es que la recaudación afectada la recaudación que se obtiene por estos impuestos normalmente está afectada a un determinado fin ambiental, pero siendo importante esta cuestión, y desde luego para el control externo lo es, no es una cuestión esencial desde el punto de vista que estoy diciendo de la ambientalización del impuesto, porque no hace cambiar, en principio, al consumidor o al productor su comportamiento por el hecho de que la recaudación vaya a un determinado fin o a otro. Por tanto, por esta parte, siendo un elemento jurídicamente importante, desde el punto de vista estrictamente económico, o si se quiere hacendístico, no es lo más relevante. Bueno, aquí tenemos un poco el listado que en el trabajo escrito desarrollo lógicamente un poco más, de todos los impuestos propios de las comunidades autónomas agrupados de alguna forma, ¿no? por tratar de buscar esos lugares comunes. Ahí tenemos en un primer estadio, en color blanco, los impuestos más tradicionales sobre premios de juegos de azar, de máquinas tragaperras, de juegos del bingo, el clásico canon de saneamiento y abastecimiento de aguas, los impuestos sobre fincas agrarias infrautilizadas, de nuevo un ejemplo de excelente teoría, pero de nula práctica, este impuesto que empezó Andalucía con su creación y que fue de hecho el que dio origen a esa sentencia 3787 del Constitucional, lo tiene Asturias también, pero son impuestos que no se aplican, pero que tampoco se derogan. Esto lo hemos dicho en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias en uno de nuestros últimos informes. Le hemos dicho al Gobierno, le hemos dicho a la Administración del Principado de Asturias que active este impuesto o que lo derogue. No tendría mucho sentido mantener pues, casi una ficción tributaria, una ficción administrativa, como es el caso de este impuesto. Porque lo que grava es la diferencia entre el rendimiento real de una finca agraria y su rendimiento óptimo. Si ya difícil es computar un rendimiento real, se nos antoja muy difícil computar un rendimiento óptimo. De ahí pues, que no se haya aplicado hasta el momento. Otro impuesto casi tradicional ya es el de grandes establecimientos comerciales, con una enorme litigiosidad en los últimos años, en el Tribunal Constitucional y también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente ha sido validado por todos estos órdenes jurisdiccionales, por tanto es un impuesto ya de plena aplicación y se está viendo que en los últimos años es un impuesto que recauda bastante dentro de las cifras que ahora voy a presentar. A partir de ahí, como les decía, ha habido un grado de imaginación importante, un grado de activismo fiscal importante en el ámbito de las estancias turísticas, lo que popularmente o periodísticamente se suele llamar ecotasa,
aunque sería más bien ecoimpuesto, por ser más apropiados al término. Los impuestos a las bebidas azucaradas, el que ya he mencionado a los depósitos en entidades de crédito, que finalmente no se llegó a aplicar porque hubo un impuesto estatal posterior que subsumió esa tributación. Los impuestos a las viviendas vacías, también otra buena idea en el sentido de fomentar el mercado de vivienda, pero que muchas veces es harto difícil determinar qué es una vivienda vacía y por eso muchas veces estos impuestos, su aplicación práctica es muy pequeña. Ahora se está también hablando de una reforma en el ámbito del sistema tributario general. Los inmuebles abandonados, este lo tiene Galicia, este es un ámbito un poco más objetivo y más claro para determinar qué es un inmueble abandonado. Y otro que tiene Cataluña de reciente creación, un impuesto sobre el patrimonio, sobre los activos no productivos y no afectos a actividades económicas. También tratando de estimular la movilidad de esos activos que de otra forma estarían inmovilizados, embalsados, creo que es la palabra que utiliza la legislación catalana. Por supuesto, todo el ámbito de la imposición ambiental es muy amplio. En los últimos años tenemos impuestos de emisiones a la atmósfera, de vertidos, de bolsas de plástico y, por supuesto, todo el ámbito energético. Aquí tenemos un campo de maniobras bastante importante. Tenemos 78 impuestos en este momento en vigor. En este momento cerrado el cómputo a mes de octubre de 2021, que es cuando cerré más o menos este trabajo, octubre, noviembre. No sé si en los últimos días o semanas se ha creado alguno más, porque esto es una actualización permanente. En todo caso, de esos 78 hay 5 suspendidos, entre otros los impuestos a los depósitos en entidades de crédito o inaplicados, como los impuestos a las fincas agrarias infrautilizadas. Ahí estarían los 2 que califico de inéditos, más bien, estos serían los de fincas agrarias infrautilizadas, y está incluido también en los 78 los 5 recargos provinciales del impuesto sobre actividades económicas, que lo cobran las comunidades autónomas, como la mía, uniprovinciales, que han asumido las competencias de la extinta Diputación Provincial. De esas 5, 2, Cantabria y la Comunidad de Madrid lo cobran a tipo cero, en el caso de Cantabria desde hace ya muchos años. Todas las comunidades autónomas, y esta es una conclusión importante, todas, sin excepción, me refiero a las de régimen común, tienen impuestos propios que han creado en algún momento. La que más activa se ha demostrado en este ámbito ha sido Cataluña, que tiene 15 en este momento en vigor. Pero, insisto, todas lo tienen. Y, de alguna forma, todos estos impuestos se han ido adaptando también, como es lógico y natural, a la estructura socioeconómica, a la estructura territorial de las comunidades autónomas que los han creado. Asturias, Andalucía, tiene ese impuesto a las fincas agrarias infrautilizadas, pues que responde a esa estructura donde el sector primario es muy importante. En otros casos, donde el sector turístico, estoy pensando en las Islas Baleares, estoy pensando en Cataluña, es muy potente, pues han apostado por esas actividades. ¿Cuánto recaudan? Hemos dicho que no es el objetivo principal, pero obviamente hay que dar la cifra. En el año 2019, probablemente ahora sea un poco más, 2.400 millones de euros en números redondos. No llega al 0,2% del PIB. Por ponerlo en relación con otras magnitudes, están ahí abajo. El multicriticado impuesto sobre sucesiones y donaciones recauda prácticamente lo mismo que todos los impuestos propios de las comunidades autónomas. Y el también famoso, lo pongo entre comillas, impuesto de plusvalías, el impuesto al incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, recauda pues prácticamente la misma cifra, en torno a los 2.500, 2.600 millones de euros. Claro, hago una reflexión más amplia de lo que es estrictamente la ponencia. Cuando nos planteamos suprimir impuestos, y es una opinión muy personal, probablemente tendríamos que analizar antes otras opciones, porque si no estaríamos de repente renunciando a 2.500 millones, a 2.500 millones, a 2.500 millones, estaríamos renunciando a 7.500 millones de euros. Y ciertamente con unas cifras de déficit estructural como las que tenemos, pues es para pensárselo. Como mínimo para hacer una reflexión serena y sobre todo huir de soluciones fáciles, de quito, pongo, bajo, subo, porque la reflexión tributaria nunca es fácil, pero desde luego tampoco hay que hacerla muy apresurada. De esa recaudación, Cataluña, como es lógico porque tiene el mayor número de impuestos, es también la que más recauda, el 28% del total, y la Comunidad de Madrid la que menos, prácticamente un 0,3%, y han anunciado recientemente que van a suprimir los pocos impuestos propios que tienen.
De los ingresos tributarios de cada comunidad autónoma, en promedio, el 2% de los ingresos vienen por impuestos propios. Canarias, en este caso, por su régimen fiscal especial, es un 15%, pero dejando de lado ese caso tan particular de Canarias, tenemos que en promedio, como digo, es el 2% y de nuevo la Comunidad de Madrid la que menos, prácticamente un 0,03%, 7 millones de euros. La Comunidad de Madrid recauda 7 millones de euros por impuestos propios. ¿Y qué decir del futuro? Pues para mirar al futuro tengo que mirar al pasado, al acuerdo de 2009 que regula el sistema de financiación autonómica, que debería haberse revisado a los 5 años y que a finales de 2021 sigue plenamente vigente. Como decía al principio, los impuestos propios no forman parte del sistema de financiación autonómica, pero en ese acuerdo sí que se contemplaba un mandato explícito, que luego no fue llevado a la ley, de coordinación de la tributación propia de las comunidades autónomas. Y esto, a mi juicio, no se ha cumplido. Por eso digo que mirando al futuro, primero tenemos que mirar un poco hacia atrás para ver si ese mandato sigue vigente. Yo creo que sí. Es un mandato de coordinación. ¿Por dónde podrían ir las líneas? En fin, hay muchas opciones, tantas casi como personas estemos aquí o en toda España, ¿no? Una muy radical sería la supresión de todos los impuestos propios de las comunidades autónomas. Es decir, solución radical, permitidme la expresión, muerto el perro, se acabó la rabia, dirían algunos. Claro, no parece una opción factible, sobre todo cuando algunas comunidades autónomas han apostado en los últimos años por reforzar su imposición propia y en particular la imposición ambiental. Tanto, siendo esta una opción que está ahí como teoría, yo veo que en la práctica es ciertamente inviable, ¿no? Su opción, en algunos casos, sí podría pasar, y esto lo ha dicho la Comisión Lagares en 2014 y lo hemos dicho en la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica de 2017, se podría hacer con algunos impuestos propios una coordinación vía conversión en tributo estatal que de inmediato se podría ceder a las comunidades autónomas total o parcialmente, con mayor o con menor capacidad normativa. Esta es una opción que en el caso, por ejemplo, de algunos impuestos ambientales con efectos de desbordamiento fuera de la comunidad autónoma de origen, sí podría tener un sentido importante. Es una opción no tan radical como la que sería la mera supresión. Una segunda opción, la máxima flexibilización, en este caso, como ahí apunto, haciendo una lectura autonomista de la LOFCA, tan autonomista que podría incluso plantearse la derogación del artículo 6 de la LOFCA, es decir, que se quite la restricción que impide ahora mismo la duplicación, la duplicidad de hechos imponibles comunidad autónoma Estado o comunidad autónoma entidades locales. Bueno, esta también es una opción que puede estar sobre la mesa y si no la total derogación, por lo menos una flexibilización, una lectura más autonomista, que no me invento yo, pero que de hecho es la que viene teniendo, a mi juicio, el Tribunal Constitucional en los últimos años, validando prácticamente todas las figuras tributarias propias de las comunidades autónomas. Y a partir de ahí, de esas dos opciones radicales, cabrían casi todas las intermedias. Una muy habitual en el contexto internacional son las listas o catálogos de impuestos establecidos bien por el Gobierno central o bien de acuerdo por una decisión colegiada, en este caso, en el ámbito de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se hace una lista de impuestos ambientales a partir de la cual las comunidades autónomas, cada una de ellas, dentro de su autonomía política y financiera, decide cuáles aplicar y en qué grado. Esto, por lo menos, introduce un parámetro muy sensato de coordinación, una cierta homogeneización interna, para evitar esa disparidad que tenemos en este momento. Otra opción que se puede plantear. Otra opción, en esto me retrotraigo a uno de los clásicos del derecho financiero y tributario, al profesor Calvo Ortega, hablaba de mutar los impuestos muy cedidos, pongo yo ahí, los que prácticamente ya son propios, pues el profesor Calvo Ortega y algunos otros pues plantean que se conviertan ya directamente en impuestos propios. Y aquí podría entrar nada menos que el impuesto sobre el patrimonio. Algunos ambientales también, pero sobre todo el impuesto sobre el patrimonio. En la comisión del año 2017 de la reforma de financiación autonómica, que luego no se produjo, pero el informe está ahí, pues se hablaba justamente de esta opción, que el impuesto de patrimonio saliese del sistema de financiación y se convirtiese de facto en un impuesto propio de las comunidades autónomas, que decidiría cada una aplicar o no. Eso sí, formaría parte de ese catálogo, de esa lista, y por tanto habría un nivel de imposición mínima para quien decidiese aplicarlo. Por tanto, primer parámetro de futuro, coordinación. Segundo parámetro, pues los retos que tenemos encima de la mesa.
Los retos de la extrafiscalidad, algunos de ellos derivados directamente de los objetivos de desarrollo sostenible y de la pandemia de la COVID-19, que, como decía el consejero mayor, pues nos está cogiendo cariño, esperemos que no demasiado y se vaya pronto. Objetivos de sostenibilidad ambiental, de transición ecológica, de cambio climático, con particular énfasis en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que además es muy apropiado para este ámbito que estoy comentando de la imposición propia autonómica, que es el agua. El objetivo número 6, el ODS número 6, de agua accesible y limpia para toda la humanidad. Por fortuna en España lo tenemos, pero hay que cuidarlo. No todos los pueblos de España todavía tienen un saneamiento, lo cual a estas alturas del siglo XXI debemos reivindicar. Tenemos que irnos a la Directiva Marco del Agua del año 2000 también, al principio de recuperación de costes, donde esto ya es imperativo. Por eso el canon de saneamiento de aguas es una práctica común en todas las comunidades autónomas. Otros retos, por supuesto, la digitalización, las actividades económicas emergentes, el juego online, todos estos gravámenes, que algunos de ellos son óptimos para el gravamen internacional, otros como mínimo debería ser a nivel nacional, pero algunos otros se puede hacer a nivel autonómico también, siempre bajo esos parámetros de coordinación. Y, por supuesto, objetivos de igualdad de género, cohesión social, territorial, etc. Voy terminando. Gracias. Voy terminando. En estas propuestas que se han presentado en el proceso de consulta pública de la reforma tributaria, que ahora está en marcha todavía, las comunidades autónomas de Aragón y Galicia insistían mucho, yo creo que con buen criterio, en que se clarifique bien las competencias y las funciones tributarias, no solo del Estado y de las comunidades autónomas, que esto es obvio en un modelo federal o cuasi federal, sino incluso de las autoridades judiciales, es decir, de los tres poderes del Estado, del legislativo y del ejecutivo, y por tanto de los órganos de gestión tributaria, porque muchas veces no está claro esto. Por ejemplo, el papel que se recomienda impulsar también de los tribunales económico-administrativos. Es decir, sobre esto podríamos hablar mucho, simplemente lo dejo enunciado. Las Islas Baleares incluso se plantea la posibilidad de estudiar un nuevo orden jurisdiccional tributario específico separado del contencioso administrativo. Es una propuesta que creo que merece una reflexión también. Y fuera de ese debate, pero también en un documento, en un informe que hicieron en plena pandemia el Consejo del Poder Judicial, pues plantea avanzar hacia fórmulas de autocomposición, fórmulas de mediación, fórmulas de agilización de la gestión tributaria para evitar, y lo dicen en ese informe con palabras muy claras, para evitar que haya miles de millones de euros embalsados en procesos judiciales casi eternos. Ese dinero, dice el Consejo del Poder Judicial, debería estar en manos de los ciudadanos, de las empresas o del sector público, pero no en procesos judiciales retenido, embalsado. ¿Y qué decir del control externo? Pues voy a citar a quien está aquí en la mesa, a Antonio López Díaz, que escribió un artículo, yo creo que es una referencia en nuestra revista, en Auditoría Pública, en 2008. También hay otro en ese mismo número de Gonzalo Vera Fajardo, donde decir cómo fiscalizamos los impuestos, cómo fiscalizamos los ingresos, que los tenemos normalmente un poco más abandonados que el gasto. Bueno, pues algunas cuestiones que se decían ahí y que quiero resaltar son estas que están aquí, las tres modalidades clásicas de fiscalización. En la financiera lo tenemos bastante claro, es decir, la presupuestación, la contabilización de los ingresos, en este caso de los impuestos propios de las comunidades autónomas. En el ámbito del cumplimiento, analizar la gestión tributaria, los recursos en todas sus fases, la concesión de los beneficios fiscales, esto es importantísimo. En Asturias tenemos ahora por primera vez un informe en marcha sobre el presupuesto de beneficios fiscales, con especial énfasis en la imposición propia. El seguimiento de la afectación de los ingresos, un aspecto importante y que muchas veces se diluye, se aprueban leyes que luego pues se cumplen o no se cumplen, y esto es un riesgo de auditoría importante. Y en el ámbito de la fiscalización operativa, por supuesto, y ahora ya termino, moderador, es importante que avancemos sobre todo al cumplimiento de los objetivos extrafiscales de los impuestos. Es decir, si se crea un impuesto para reducir la contaminación, el objetivo es reducir la contaminación, no es recaudar, como hemos dicho. Por tanto, hay que avanzar, y desde el control externo lo podemos hacer también, hacia el cumplimiento de esos objetivos basados en indicadores previamente diseñados. Eficacia, eficiencia, economía en la recaudación. ¿Cuánto cuesta recaudar un euro? Porque a veces cuesta más el collar que el perro, permítanme también la expresión, impuestos que recaudan unos pocos miles de euros y que, sin embargo, su gestión es muy complicada.
Entonces, en esos casos, probablemente sí podríamos plantearnos la supresión o una reforma amplia, ¿no? La eficacia de los beneficios fiscales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con sistemas de información y gestión tributaria. En fin, dejo aquí una agenda de trabajo, unas reflexiones generales, pero sobre todo ese planteamiento de que los impuestos propios de las comunidades autónomas están ahí, no podemos olvidarlos, aunque no formen parte del sistema de financiación autonómica, precisamente porque son esa expresión genuina de la autonomía financiera y del poder tributario de las comunidades autónomas. Sin más, agradezco de nuevo a los anfitriones su invitación y además esta grande honra de estar aquí en la mesa inaugural y moitas grazas. Muchas gracias, Roberto.